3 expulsiones. En un partido inaugural, el 11 de junio de 2026, el Estadio Ciudad de México fue testigo del debut mundialista más caótico que se recuerde en décadas. Y eso que el partido terminó 2-0, con ventaja cómoda, con el Tri celebrando. Pero lo que quedó grabado no fue el marcador, fue el caos arbitral, la controversia en el campo. Y algo que pasó fuera de la cancha, en el palco presidencial, que tiene una lectura que pocos se han atrevido a desarrollar del todo. El día que México recibió al mundo, ningún presidente de los 3 países anfitriones estuvo ahí para recibirlo. Quédate, porque en los próximos minutos vas a entender por qué ese partido inaugural fue mucho más que un resultado. Hubo decisiones que pueden cambiar el torneo para México. Hubo una ausencia que habla más que cualquier discurso. Y hay una pregunta que el fútbol mexicano va a tener que responder antes de que acabe esta Copa del Mundo. El partido arrancó bien. Al minuto 9, el colombiano de pasaporte mexicano Julián Quiñones recibió un balón en la frontal del área. Sacó un derechazo y lo metió entre las piernas del portero Ronwen Williams. 80,000 personas reventaron el Azteca. Era el primer gol del Mundial 2026. Y lo marcó un hombre nacido en Magui Payán, en el departamento de Nariño, Colombia. Un dato que por sí solo ya enciende el debate de los naturalizados, pero ese es otro capítulo. Lo importante es lo que vino después. Sudáfrica aguantaba el golpe, no jugaba mal. Los Bafana Bafana tenían presencia, intentaban salir, y aunque el marcador pesaba, el partido era disputado. Hasta que llegó la primera tarjeta roja. Cifefe Lositol derribó a Brian Gutiérrez cuando el mexicano se escapaba en velocidad, solo, con el arco a tiro. El árbitro brasileño Rafael Claus sacó la roja directa. Falta de último recurso. Decisión correcta según el reglamento, aunque dolorosa para Sudáfrica, que quedó con 10 hombres en un partido que ya perdía. A partir de ese momento, la situación para los africanos se volvió casi imposible. Pero el partido no había terminado de explotar. Al minuto 83, cuando el marcador ya marcaba 2-0 y el duelo estaba prácticamente resuelto, Themba Zwane, que había ingresado poco después de la hora de juego, golpeó a Roberto Alvarado sin balón. Fue una infracción. Eso nadie lo discute. Pero lo que sí se discutió, y muy fuerte, fue lo que vino después. Claus fue al VAR, revisó la jugada y expulsó a Zwane. Ahí se armó, porque la infracción existió, sí, pero era el minuto 83, con el partido sentenciado, con Sudáfrica ya jugando con 10. La segunda tarjeta roja dejaba a los africanos con 9 hombres sobre el campo en un partido que ya habían perdido. Varios analistas, jugadores y periodistas cuestionaron la severidad de la decisión. Cuando el VAR interviene en una jugada de ese tipo, en ese momento del partido, con ese contexto, se abre un debate legítimo. ¿El árbitro aplicó el reglamento o lo aplicó de manera desproporcionada? Según fuentes cercanas al equipo sudafricano, la delegación presentó su malestar internamente. Trascendió que el entrenador y algunos jugadores consideraron la segunda expulsión un exceso. Versiones sin confirmar apuntan a que el cuerpo técnico de Bafana Bafana analizará el partido y la actuación arbitral para preparar algún tipo de observación formal. Aunque en el fútbol moderno esos recursos rara vez cambian algo. Pero la polémica no terminó con Sudáfrica. México también se fue con un jugador menos. Al minuto 92, César Montes vio la roja directa por una falta sobre Kuliso Mudau. El árbitro determinó que era ocasión manifiesta de gol, expulsado. Y con eso se cerró el partido inaugural con 3 tarjetas rojas, una estadística que no tiene precedente en la historia de los partidos inaugurales de un mundial. Ahora bien, lo de Montes tiene una consecuencia concreta para las siguientes semanas. Javier Aguirre convocó únicamente 3 defensas centrales para este mundial, el propio Montes, Johan Vázquez e Israel Reyes. Con la expulsión, Montes cumplirá suspensión para el siguiente partido. Eso obliga al vasco a improvisar. Edson Álvarez o Luis Romo podrían cubrir esa posición, pero ninguno de los dos es central de formación. Es una presión defensiva real que llega antes de tiempo, antes incluso de que el torneo haya dado sus primeros pasos. La pregunta que circula entre los aficionados y que ya empieza a aparecer en la prensa deportiva es si la plantilla que armó Aguirre tiene la profundidad suficiente para absorber ese tipo de contratiempos.
México no tiene un quinto defensa central en la lista. Si a eso le sumas que la convocatoria ya venía con sus propias polémicas antes del torneo, la situación genera dudas que el resultado del día de la inauguración no alcanzó a tapar del todo. El 2-0 queda. La victoria es real. Pero el partido dejó abiertas más preguntas de las que cerró. Y mientras todo eso pasaba dentro del Azteca, fuera del estadio y en el palco, ocurrían cosas que también merecen atención. Ningún jefe de Estado de los 3 países organizadores estuvo presente en la inauguración. Claudia Sheinbaum no fue. Donald Trump no apareció. Mark Carney tampoco. El único cargo institucional visible en el palco fue Gianni Infantino, presidente de la FIFA, acompañado por la actriz Salma Hayek, que actuó como embajadora del torneo y fue quien entregó oficialmente el balón para iniciar la competencia. Que los presidentes de los países anfitriones no estén en la ceremonia inaugural de un mundial que organizan no es algo que tenga precedente fácil. Desde 1930 no se había visto algo así. Cada edición tiene sus particularidades, pero hay algo en esa imagen, el palco sin líderes de gobierno, con Infantino como figura central, que dice bastante sobre el estado político que rodea este torneo. La razón oficial de Sheinbaum tiene varias capas. La presidenta anunció desde finales del año 2025 que no asistiría a ningún partido del Mundial. Lo presentó como un gesto de cercanía con la gente. Prefería ver los juegos con el pueblo, en las pantallas instaladas en la Ciudad de México. Y para reforzar ese mensaje, organizó un concurso de dominadas entre mujeres mexicanas y entregó su boleto, el número 1 del partido inaugural, a Yolet Cervantes, una joven futbolista de 21 años de Tlaquilpa. El gesto fue bien recibido en algunos sectores, en otros fue leído como un cálculo político, porque detrás de esa decisión había algo más inmediato. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación llevaba más de una semana con protestas activas en la capital. Los maestros reclamaban mejoras salariales y condiciones de jubilación. El día de la inauguración, colectivos de familiares de desaparecidos se sumaron a las movilizaciones y marcharon hasta los accesos del Azteca. Portaban pancartas visibles para las cámaras internacionales. La pelota vuelve a casa y nuestros desaparecidos, ¿cuándo? México campeón en desaparición. Hubo momentos de tensión, detenciones, empujones cuando algunos manifestantes intentaron impedir los arrestos. Sheinbaum calificó las protestas de provocación. Dijo que no caería en la trampa de responder con imágenes de represión durante el Mundial. Y finalmente vio el partido desde un centro deportivo en la colonia Gustavo A. Madero. Publicó una foto en redes con la camiseta del Tri y cerró el ciclo simbólico que había abierto al regalar su boleto semanas antes. Pero la imagen que quedó en la retina de varios medios internacionales fue la del Azteca lleno, 80,000 personas adentro y las madres buscadoras afuera. 2 realidades en el mismo kilómetro. El fútbol como fiesta global y la crisis humanitaria mexicana pidiendo ser vista ante los ojos del mundo. Eso es lo que algunos medios internacionales recogieron. Y es algo que, en el contexto de un torneo que México quería mostrar como su mejor versión al mundo, tiene un peso que no se puede ignorar con un resultado de 2-0. Trump tiene sus propias razones para no aparecer. La relación entre el gobierno estadounidense y la FIFA en este mundial ha sido tensa desde el inicio. Las restricciones migratorias afectaron la logística de varias selecciones. Y el caso del árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, vetado en el aeropuerto de Miami días antes del arranque, acusado de tener vínculos con terroristas sin ninguna prueba pública, dejó a la FIFA en una posición incómoda. Infantino, en conferencia de prensa, pidió a los críticos que se relajaran. No fue su mejor momento diplomático. La UEFA respondió a su manera. Designó a Sartan para dirigir la Supercopa de Europa el 12 de agosto en Salzburgo. Un mensaje sin palabras. El mundo arbitral respaldando a uno de los suyos, que iba a hacer historia como el primer árbitro somalí en un mundial y se lo impidieron en un aeropuerto. Todo eso forma parte del mismo cuadro. Un torneo que arrancó con victorias en la cancha y con demasiadas preguntas fuera de ella. México ganó. Eso importa, pero ganó con 3 expulsiones, con un defensa central suspendido para el siguiente partido, con la inauguración más caótica en términos arbitrales desde hace décadas, y con la presidenta del país anfitrión viendo el partido en un barrio popular.
mientras afuera del estadio, las madres de los desaparecidos gritaban hacia las cámaras internacionales. Este mundial arrancó, y arrancó con todo lo que México lleva encima. Si quieres seguir con nosotros mientras esta Copa del Mundo va desatando sus polémicas, suscríbete ahora. Cada partido va a traer algo que los medios tradicionales no van a querer contar del todo. Nosotros sí. Y si este video te abrió alguna pregunta, déjala en los comentarios. Queremos saber qué piensa la gente que realmente sigue el fútbol.